Buenas tardes a todos en España, buenos días en México, a todos los que nos escuchan desde el canal de Facebook de Anagrama. Queremos hoy dar la bienvenida a Ignacio Echevarría, crítico, ensayista, gran lector y gran conocedor de la obra de Alejandro Zambra, para que nos hable de Facsímil. Facsímil, que es un artefacto, un libro, un poema casi, publicado en 2014 en Chile y que hoy tenemos la felicidad de incorporar al catálogo de Anagrama y que supuso, yo creo que además de muchísima sorpresa en cuanto a su propia construcción, muchísima sorpresa en la obra de Alejandro Zambra, y a la vez ha sido un libro celebrado, extrañado, yo creo que muy leído también, muy leído y muy comentado. Y es normal, es una especie de entre otras cosas, vuelta de tuerca a la inteligencia, al ingenio, pero felizmente no solo al ingenio, diría yo, sino a una ironía a veces triste, a veces muy profunda y siempre divertida y audaz en los temas y en la forma. Vamos a pasar este rato analizando Facsímil o qué sé yo, buscando juegos o interpretaciones que nos va a proponer Ignacio y ojalá sirva para conocer no solamente un libro ya conocido y creo que muy querido por muchísimos lectores, sino para quizás avistar alguno de los rincones de Zambra que todavía no están reflejados o no están deconstruidos en este libro tan especial, Facsímil. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Alejandro, un placer otra vez tenerte aquí en la pantalla y ojalá nos veamos muy pronto en alguno de tus países, México, Chile, España o donde fuere. Un abrazo. Un abrazo, Silvia. Alejandro, saludas a tu público y luego intervengo yo. Muchas gracias por la presentación y por la presencia. Ignacio, me tienes muy nervioso porque parece que tiene algo preparado. No. Contra la costumbre de Zoom, que es no preparar nada. Muchas gracias por estar acá, sea donde sea ese acá, ¿no? Y muy feliz de la sobrevida de este libro, ¿no? Que me gustaría enseñar un poquito. Sí, se ve. Muy bien. ¿De quién es la ilustración y quién la ha escogido? Alejandro. Alejandro Guijarro se llama el artista y buscamos, Viene, ¿no? viene Buscamos inducido. por ahí. Sí, Está muy bien. sí, porque era ese el campo, ¿no? De la pizarra, creo yo que por ahí va me parece muy bonita a mí la portada. Sí, Tengo fue que un trabajo decirlo. laborioso, Sí. de muchas idas y venidas, pero creo que lo tuviste muy claro al final y muy bien. Sí, soy muy controlador, entonces, con ese tipo, con esos Sí. aspectos, ¿no? Como que A la mí me portada, consta que es entonces... por nuestro... Sí, A mí me y consta por nuestro... entonces, ¿por nuestro qué? Que me consta por nuestro común amigo Andrés. Ah, claro, Editar sí. tus textos es un Sí. asunto trabajoso. Muy divertido, muy placentero. Bueno, pero muy laborioso. yo lo imito a él, ¿no? O sea... Bueno, Bueno, pues Alejandro... os dejo aquí
en conversación y yo volveré un poco más tarde. Hasta luego. Muy bien, Silvia, gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Todo esto es un pretexto para estar con Alejandro, al que hace mucho tiempo que no veo, y ahora por fin lo hago, con la peor de las razones. Presentamos un libro que de algún modo ya es un viejo libro, un libro que tiene 6 años de andadura. Es decir, que los grandes fans de Alejandro ya conocen y ya han leído, por lo tanto es una presentación un poco en diferido, que requiere ciertas actitudes especiales, en la que no hay demasiado efecto sorpresa, como en otras ocasiones. Y además de un libro de una naturaleza, como ha dicho Silvia, tan extraña, tan inclasificable, que para mí el mejor modo que se me ha ocurrido a mí, más que discurrir sobre algo de lo que se ha hablado ya sobradamente, ha sido proponer un juego, por otra parte bastante obvio y bastante inocente, que es proponerle a Alejandro, si lo consiente, una especie de parodia bastante tosca, porque tampoco he tenido tanto tiempo ni tanta confianza en mi sentido del humor como para avanzar mucho, pero sí proponer una especie de parodia de lo que es su propio libro. Su propio libro, como ya ha dicho Silvia y como sabrán quizás la mayoría de nuestros espectadores, es un libro basado en una prueba que se hacía antes, corrígeme Alejandro si digo alguna estupidez, una cosa que se llamaba la prueba de aptitud verbal para acceder a la universidad, lo que sería en España la selectividad, pero era una prueba con preguntas al parecer tipo test, bastante disparatada, o por lo menos eso es lo que uno deduce de la parodia a medio lírica y medio satírica y medio denunciadora que hace Alejandro en su libro. En fin, como es algo tan chocante y sobre todo tan chocante para la perspectiva española, la idea de acceder a la universidad por un examen de esta naturaleza, repito que el mejor modo de saber lo que era eso, si es que Alejandro ha sido un fiel cronista de esa prueba de aptitud, es proponerle a él que responda unas preguntas hechas con el mismo planteamiento. Repito que son preguntas un poco improvisadas, me hubiera gustado ser más ingenioso y más profundo, pero serán una forma de romper el hielo, Alejandro, si te parece, si entras en el juego. Dale, y después de esta especie de pequeño examen, en el que repasaremos un poco lo que es el libro, pues si nos queda tiempo vamos a discutir no tanto las respuestas que des, como las respuestas que no has dado a las preguntas que yo te formulo. ¿Vale? Vale. Sin más protocolos, pasamos a la primera pregunta, que no sé si nuestro amigo Mario va a ser capaz, cosa que a mí me parece imposible. Sí, la primera pregunta, que yo te voy a pedir, Alejandro, que hagamos un ejercicio de unas veces las lees tú y otras veces las leo yo, imaginando que tenemos algunos espectadores activos. Sí. ¿Vale? Esta la empiezo yo, para romper el hielo. Dale. Primera pregunta. Señala la opción que a tu juicio se corresponde mejor con lo que viene a ser facsímil. A, una novela. B, un libro de poemas. C, un ensayo de crítica literaria. D, una instalación de arte conceptual. E, una broma. Una, ¿eh? Luego ya hablaremos del resto, pero ahora una. Sí, yo creo que... Ahora, Mario, tú contesta. cuando haya acabado la pregunta, le dejas la imagen a Alejandro, para que lo veamos, para que le vamos a pasar apuros. Es Yo posible. me niego a contestar esta pregunta, por supuesto. Siempre se puede dejar en blanco. No puede ser. No, pues siempre se puede dejar en blanco. Tú sabes que si dejas en blanco pierdes menos puntaje que si la respuesta es incorrecta. Pero en principio yo creo que tiene mucho que ver con la poesía, este libro. Me parece que no tiene género, porque en rigor es una estructura calcada, ¿no? O sea, la primera sensación para algunos amigos que lo leyeron, amigos chilenos, era, un amigo me dijo en particular, un amigo para nada literario, ¿no? Lo leyó y dijo, bueno, es como si el autor de la prueba se hubiera vuelto loco, ¿no? Pero igual hubiera hecho el trabajo, ¿no? Incluso a mí me llamó la atención eso, el autor de la prueba, porque los tests tienen muchos autores, ¿no? No solo uno.
se hacen en equipo y se discuten estas preguntas, qué sé yo. Pero en principio la estructura sí es... hay una cosa que a mí me interesaba mucho, que tiene que ver con la condición popular de esta estructura. Quizá la palabra popular no es no es la más exacta, pero piensa tú que a muchísimos chilenos esta estructura les resulta muy familiar, ¿no? Muy, muy, muy familiar. ¿Por qué? Porque no les interesaba, no tienen idea de cómo se hace un soneto, no tienen idea, no pueden reconocer, qué sé yo, tipos de narrador, todo ese conocimiento técnico de la literatura nunca les interesó. Pero claro, en algún momento tuvieron que familiarizarse con esta estructura con un objetivo bastante práctico y poco interesante, que es que te vaya bien en esta prueba, ¿no? O sea, entonces estudiaron esta estructura que es muy rara, es muy sofisticada, ¿no? Entonces, de pronto eso es lo que más me interesaba, como hay una serie de lectores que llegan al libro desde fuera de la literatura, desde fuera de la literatura, sin entrar en ninguna discusión, como muchas que podríamos tener sobre literatura de vanguardia. Creo que el libro se parece a mucha literatura, pero a lo que más se parece es a esta prueba, ¿no? Entonces esa fue mi única camisa de fuerza, que tuviera exactamente la misma estructura, que fueran 90 preguntas, que tuviera esos 5 tipos de ejercicios, desde el primero que parece muy abstracto, de término excluido, hasta el último de comprensión de lectura, que es más familiar, y que al pasar por toda esa gama de pretextos, sucedieran cosas que no pueden o no podrían suceder cuando das un examen. Ahora, si tuviera que marcar una, porque no existe mi opción favorita, que en este caso sería ninguna de las anteriores, pensaría en la poesía. O sea, creo que de ahí viene, creo que los únicos que no se sorprendieron con este libro fueron mis amigos poetas, ¿no? O sea, creo que, no sé, y me dijeron, Ann Banter, Kurt Folch, amigos que con los compañeros de ruta de 25 años, eh, claro, esperaban un libro así, ¿no? O sea, no. Y claro, la poesía chilena también tiene mucha familiaridad con este ir y venir, ¿no? De la seriedad a la comicidad, y con la experimentación estructural. Bueno, la prosa también, pero creo que por ahí eh, empezó a surgir algo. Pero me parecería pretencioso ponerle un género porque realmente no lo tiene. O sea, eh, hablamos, me acuerdo, muy temprano. Ya, Sí. dale. Vale, te estás extendiendo demasiado para un Perdón. examen tipo test. Sí, estoy perdiendo aquí. Vamos a ir poco a poco. Me estás robando el examen, no vale. Vamos a pasar a la segunda pregunta, pero antes quiero recordar, porque la segunda está ligada con esta primera, las 5 opciones. Perdona, Mario, retrocede un poquito, si puede ser. Las 5 opciones, repitamos, son una novela, un libro de poemas, un ensayo de crítica literaria, una instalación de arte conceptual y una broma. Siguiente pregunta, ahora sí. Suponiendo que todas las afirmaciones anteriores fueran en alguna medida correctas, pertinentes, ¿cuál sería el orden más adecuado para armar un buen guión con el que presentar Facsímil? ¡Wow! Es decir, el orden en el que he presentado. Tú has dicho, bueno, tú nos has dado una pista. Has dicho que a lo que más se parece es a la poesía. La segunda opción era un libro de poemas, digamos que sería la opción más verosímil, y aquí en ninguna está en la primera secuencia. Sería la B. Bueno, me gusta la E. Me gusta el espíritu de la alternativa C, de la alternativa C. Pero, claro, es una broma sobre todo autodirigida, ¿no? O sea, este es un libro muy... O sea, yo siempre siento que un libro está en contra del anterior, a la vez que lo continúa. O sea, que si existe el nuevo libro, es porque
el anterior ya no te sirve, ¿no? Esto, por supuesto, no... O sea, estoy un poco en contra de la idea de defender la obra, ¿no? Pero a la vez quiero a mis libros como se quiera a los hijos, digamos. O sea, quiero que les vaya bien, ¿no? O sea, que no se metan en tantos problemas, o que se metan en muchos problemas. Pero la idea de obra me parece súper paralizante, ¿no? Y este libro en particular creo que reacciona contra los relatos de mis documentos. Porque lo empecé a escribir así, pues como con ese, hay algunos relatos de mis documentos que no son los más conocidos siquiera, como El hombre más chileno del mundo. Hay 2 o 3 cuentos que a mí me salieron muy fácil. Quiero decir, los quiero mucho por esa calidez del relato, ¿no? Como yo siento que con esos cuentos me volví narrador, digamos, así, derechamente. O sea, este disfrute de contar una historia, que incluso a mí como perspectiva o como definición de un propósito me parecía conservador, digamos, ¿no? O sea, galopar una historia y disfrutar de una circunstancia comunicativa súper básica, me gustaba y a la vez me provocaba cierta extrañeza. Mis otros libros anteriores a ese son mucho más, lidian mucho más con la naturaleza del hecho narrativo o literario, ¿no? Entonces creo que Facsímil lo empecé a escribir así y al principio no se llamaba Facsímil. Lo único que tenía parecido a Facsímil es que se refería al año 93, que es el año en que teníamos 17, 18 años y al final, en diciembre, estaba en el horizonte esta prueba. Esta prueba como el momento inescapable. Entonces, era una instancia muy grave, muy seria, que recaía sobre tus 12 años de enseñanza en la escuela, y yo estudiaba en un colegio muy triunfalista, en que esta prueba era en la meta que te señalaban desde los 12 años, ¿no? O sea, entonces era mucho nervio y a la vez, bueno, ambigüedad, pues, porque querías tenerlas todas buenas igual, ¿no? Despreciaba o en ese momento empezabas a despreciar de verdad el sistema, pero a la vez querías sacar el puntaje máximo, ¿no? Entonces, esa sensación, con esa sensación empecé a escribir un relato y llevaba 50 páginas y me salía muy fácil y a la vez era muy vacía mi sensación cuando escribía, ¿no? Como que sentía no exactamente que estaba repitiendo algo, sino que lo estaba falseando un poco. ¿Qué pasa eso a veces al nivel de la frase, ¿no? Como a veces te sale una frase que no sabías que podías decir y es maravilloso, y otras veces pasa lo mismo, pero es mentira, y tú lo sabes. Mentira en un sentido muy específico, no digo, no lo digo en el sentido de que no sea corroborable, sino que estás impostando. Y un día leí todo eso, perdón la respuesta larga, profesor, pero leí todo eso Un examen y tipo test. yo prefiero los exámenes orales, la verdad. Pero leí todo eso tratando de hurgar en esa insatisfacción y me puse a imitar el formato de esta prueba. Y fue muy placentero, porque siempre es placentero reírse de los profesores. eh, pero luego, claro, cuando ya dije, ya, lo voy a hacer, voy a escribir este libro, y busqué el modelo, busqué la prueba y me acordé bien de la estructura y la empecé a estudiar antes de ponerme a escribir. Eh, Ahí apareció al tiro la, la dimensión autoparódica, ¿no? O sea, creo que al principio era como imitar a los profesores, pero luego era tratar como de imitarme a mí mismo, siempre más hacia el nosotros, o sea, como discutiendo entre el yo y el nosotros. Eh, y riéndose dolorosamente de quienes éramos a los 18 años, ¿no? O sea, porque no es es muy fácil también considerar que el presente es superior al pasado, ¿no?
igual que todo tiempo pasado fue mejor, también lo contrario funciona muchas veces. Es muy fácil decir, no sé, cómo podía estar con esta novia a los 16, no teníamos nada que ver. Pero bueno, en realidad sí estabas enamorado a los 16. Y si te hubieran quitado esa novia, te hubieran partido la vida en dos, ¿no? O sea, es muy fácil como simplificar, o sea, es muy fácil hablar del pasado como si no fuéramos a reírnos también de quienes somos en el presente. Y creo que mucho de eso tiene que ver con la escritura de este libro. Entonces, no sé, yo creo que esta también la dejaría en blanco. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte con la tercera. Vale, ¿pasas la tercera? Un buen título para facsímil, en el caso de que no fuera este, podría haber sido No leer, mis documentos, poeta chileno, tormenta de mierda, nocturno de Chile, poemas y antipoemas. Mira, tormenta de mierda. Eso sí me parece muy... Y también me gusta mis documentos, ¿no? Pero Tormenta de Mierda, que es el título que tenía Nocturno de Chile, entiendo, originalmente, ¿no? Exactamente. Para quienes no lo sepan, era el título con el que Bolaño presentó la novela a Herralde, que me corrija él o Silvia si me equivoco, pero luego disuadido por todos sus amigos, el propio Herralde lo cambió por Nocturno de Chile. A mí me parece un error, pero ahí está. Bien. Pero Dale. Sí. Mario. Después de haber escrito facsímil, preferiría no haberlo escrito, haber tenido una educación como Dios manda. Mejor haberlo escrito después de tener un hijo y saber lo que es ser padre. No ser chileno, no ser escritor. Me gusta la opción B, que tendría la inconveniencia de la palabra Dios. Ahora, si tomamos la palabra Dios como parte de un, ¿cómo se llama esto en sintaxis? Rema, ¿no? Como Dios manda, de una frase hecha. Sí. Sí, creo que B. Ahora B supone E. ¿No? O sea, yo creo que ¿Ah, sí? en parte Explícate. o sea, yo siento que es que bueno, todos los padres pensamos en alguna medida la educación ya fatalmente en relación a nuestros hijos, digamos, ¿no? O sea, como que me resulta una pregunta muy actual, ¿no? ¿Cómo quiero que sea la educación de mi hijo? Y creo que tengo absolutamente un contramodelo en mí mismo, ¿no? O sea, quiero que sea todo lo contrario de lo que yo hice. Y supongo que eso determinaría que no escribiera, o sea, que no sé, estuviera ahora haciendo una vacuna, no sé, como algo más valioso. Eh, y, y lo bueno, yo sí fui medio consciente de estas dimensiones, ¿no? O sea, creo que es parte de la escritura de los problemas a los que le daba vuelta. Por ejemplo, la sensación, hay un ítem que es la cuarta parte del libro, que se llama eliminación de oraciones, que fue luego eliminado, valga la redundancia, en versiones posteriores de la prueba. Pero solo al escribir el libro pensé, mira, éramos unos niños criados en dictadura que teníamos que aprender a censurar, ¿no? Porque eliminación de oraciones era eso, o sea, un texto, y lo que uno tenía que hacer era, en función de pertinencia y de criterios más o menos lógicos, establecer qué frases se podían quitar, ¿no? Entonces, es una cuestión bien abrumadora darse cuenta que te estaban enseñando a ser censor, ¿no? Sí, yo siento que toda esa idea de orden, por supuesto, no vamos a culpar necesariamente al lenguaje, ¿no? O a la Real Academia Española. La prueba era previa a la dictadura, ¿no?
pero rimaba mucho con la dictadura. El segundo ítem, que se llama plan de redacción, te ponen 5 frases que cuentan una historia y tú tienes que ordenarla y tienes que seguir algún criterio, de lo general a lo particular, cronológico, qué sé yo. Son ejercicios lógicos que en sí mismos no son deleznables, o sea, son habilidades cognitivas, ¿no? Pero claro, creo que escribir era justo aprender que podías empezar una historia por el final, ¿no? Directamente, o que podías empezarla por el medio y darte una vuelta. Si te metían en la cabeza que escribir era seguir un orden, bueno, eso sí rimaba mucho con la idea de orden, y descartaba la rebeldía, pero más allá de eso, descartaba la reflexión. Entonces era como una reflexión sin reflexión. Eh, y al contrario, nunca marcaría la A, ¿no? O sea, este libro para mí fue muy importante, o sea, me parecería terrible no haberlo escrito. Bueno, vamos averiguando cosas. Pasamos al quinto, más fácil. De los siguientes calificativos empleados por los editores españoles del libro, o quizás por ti mismo, para redactar el texto de cubierta del libro, señala el que a tu parecer hace más justicia al espíritu con que fue escrito. A, osado; B, amargo; C, divertido; D, tierno; E, mordaz. Bueno, la palabra favorita de Puedes Silvia responder dos. CC. Puedes responder dos. Ah, dos, ya. Ya me la pusiste fácil. No, solo una. Amargo, creo yo. Amargo, O sea, sí. creo que sí, desde mi... Es que fue algo que se fue disolviendo, pero creo que es un libro escrito desde la amargura, y luego se fue resolviendo. Pero su La primer amargura, impulso era bien la amargura mal... O sea, una sensación como como rabiosa, de mezcla de crítica y autocrítica siempre, ¿no? O sea, como fue un tiempo muy malo para mí, digamos, para ponerlo estrictamente en términos de cuál era mi disposición al escribirlo. Creo que ese escribirlo fue liberando, me permitió entender ese tiempo, ¿no? Pero estaba muy relacionado con varios duelos, y algunos muy vagos, ¿no? O sea, y otros muy concretos. Entonces sí creo que este juego autoparódico me llevó a lo divertido y a la ternura, y lo menos importante era la osadía. O sea, lo sé porque cuando hablaba del libro, contigo mismo hablé del libro cuando lo estaba recién escribiendo. eh, bueno, estaba bien enfermo también, pues esas cosas no son importantes, pero si recuerdo el tiempo en que escribía el libro, bueno, sí, era un tiempo que estaba enfermo, que era difícil. No lo quiero dramatizar, pero eso estaba ahí, ¿no? Pero cuando hablaba del libro, siempre la primera idea, viste que es un libro del cual es muy difícil hablar. Cuando ya lo lees, bueno, por eso no estamos parece haciendo tan raro el libro, creo yo. Claro. Pero es hablar del libro es difícil, porque cuando hablas parece muy, 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 muy conceptual todo. Y entonces la primera reacción de mi interlocutor era, bueno, osadía, ¿no? O sea, audacia, porque claro, en el fondo yo podría haber escrito una novela de 100 páginas, como la que estaba escribiendo, y era más o menos eso lo que se esperaba de mí, ¿no? O sea, como cuando hubo crítica, la crítica mala que hubo generalmente decía eso, ¿no? Esto no es él, esto debería hacerse así y así. Él habla de delicadeza, de sugerencia. Entonces, claro, esa era la expectativa, y escribirlo, pero no me importaba mucho tampoco como la dimensión literaria de esa discusión. O sea, me daba mucha alegría escribirlo, a pesar de esa amargura,
porque encontraba que tenía mucho sentido irse por ese carril que era el que el mismo proyecto había solicitado. Yo lo que quería escribir, yo nunca había escrito tan claramente sobre la adolescencia, o sobre los 18 años, que ya no es adolescencia, sobre el fin de la adolescencia. Sí, quizá un poquito en mis documentos, pero estaba esa sensación así de... Y recordaba muy bien una de las sensaciones en la vida que recuerdo, esa amargura mezclada con alegría de los 17 años, así de lo tensos que estábamos en la sala de clase. O sea, recuerdo mucho quizá porque fue la primera vez que sentí eso, ¿no? Como esa rabia mezclada con una sensación de resistencia, o sea, de que eres capaz, ¿no? Y que sin embargo te lleva a la debilidad, ¿no? A sentir que eres frágil y eres fuerte a la vez, ¿no? Lo estoy diciendo muy mal, pero un poco el libro es acerca de eso. Creo que cuando empecé tenía mucha más rabia que se fue no relativizando, sino transformando, ¿no? Y poniendo en diálogo. Creo que al principio era todo muy incomunicable, o sea, era muy interno, ¿no? Qué bien. Pasamos a la siguiente. Me ha sorprendido esta respuesta. La sexta, más fácil. De los siguientes calificativos empleados por diferentes comentaristas del libro en las citas escogidas para acompañar el texto de cubierta, señala que a tu parecer hace menos justicia al espíritu con que fue escrito. Sorprendente, melancólico, agudo, original, brillante. Brillante, pero qué bueno que lo hayan dicho igual, ¿no? O sea, es que justo era, o sea, creo que yo era más fue muy puro el proceso y a la vez tuvo mucha interlocución. Eso está muy mal que no lo haya dicho antes. O sea, este libro surgió muy en complicidad con Álvaro Matus y con Rafael López, los editores de Weathers, y con muchos amigos, muchísimos. O sea, si cumpliera con la nueva costumbre, influencia gringa de los agradecimientos al final, el libro tendría como 300 páginas, ¿no? Porque lo leyó mucha gente y muchos chilenos, muchos amigos extranjeros. Me interesaba probarlo, ¿no? Porque además escribí mucho más de lo que hay ahí. Viste que tenía esa camisa, ese pie forzado, ¿no? De que fueran 90 ejercicios. Por más que, claro, nunca había ejercicios tan largos como algunos que hay ahí, o sea, se desfigura el original, pero la referencia para un lector chileno nunca deja de existir, desde el título, que solo en Chile se entiende como se entiende, digamos. O sea, hay una lectura chilena del título. Pero en principio lo probé mucho el libro, ¿no? Le pedí a muchos amigos que lo leyeran, que hicieran observaciones. Entonces, ese proceso fue muy colectivo, ¿no? Delante hizo un énfasis más personal, pero el libro sí fue muy colectivo en un punto. Además que probé muchas otras posibilidades, ¿no? En todo el libro. O sea, en todos los capítulos. Sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Son solo 13, no son 90. No quiero asustar a los oyentes. 7. De la lectura de facsímil se desprende que, y señala la opción que te parezca más plausible, da lo mismo escribir cualquier cosa porque cada uno entiende lo que le da la gana. B. Los nuevos narradores ya no saben qué hacer para llamar la atención. C. Chile es un país de mierda. D. Los críticos nunca se enteran de nada. E. Por diversas que sean las lecturas que suscita un libro, el escritor siempre escribe sobre lo mismo, por no decir que escribe lo mismo. Esta está difícil. Hombre, no, yo para mí no.
A ver si me vas a suspender. Sí, ¿cuál es para ti? Ah, ¿cuál es para ti? Tú deberías responder. No, yo al final. Yo ninguno de las preguntas las suscribo plenamente, pero diría que un poquito sé. Sé, sí. Sí, bien. Si tuviera que elegir, diría sé. Pero bueno, es el país que adoro también. O sea, digo, estaba pensando mucho con poetas chilenos sobre eso, porque estaba en esta parte de la entrevista, que siempre es bien difícil, porque tienes que producir como un discurso paralelo, ¿no?, a tu libro, si no te ves ahí explicándolo y manoseándolo y haciéndolo mierda, digamos, sin querer. Es un gran problema ese del escritor Sí, actual. y porque además, digas lo que digas, se lee como autoritario, ¿no? O sea, sigue funcionando ese espejismo de... Entonces, este libro, o sea, me acordé o sea, yo sí creo que a los 19, 20 años, muchos de nosotros, y hablo de nuevo en plural casi sin quererlo, pensábamos que Chile era un país de mierda que tenía una poesía maravillosa, que lo único bueno que tenía Chile era la poesía. Justo o injusto, nos entregamos con amor y autocrítica y voluntad de pelea a la poesía chilena, ¿no? O sea, a discutir la poesía chilena. Ah, si Humberto Díaz Casanueva era mejor o peor que Vicente Huidobro, así, a todo, ¿no? O sea, a todas las discusiones. Y esas mismas discusiones, cuando eran discusiones sobre Chile, nos interesaban, pero nos interesaban también, pero nos dolían mucho más, ¿no? No generaban ningún entusiasmo. Entonces creo que sí, sé, o sea, ahora creo que también es un libro que desde el punto de vista de la crítica fue muy interesante para mí, aunque nunca hablo de eso en público. Fue muy interesante por muchos motivos. También porque hay un modelo funcionando ahí que cambia de país en país, ¿no? O sea, por ejemplo, la prueba de admisión a la universidad en Brasil es muy parecida a la chilena. Y Argentina y Francia no tienen buenos sistemas, tienen buena vocación, simplificando. Entonces, claro, por ejemplo, un lector argentino lo leía de forma mucho más literaria, ¿no?, y mucho más conceptual, y parecía mucho más un libro de vanguardia. Ese tipo de cosas me parecen súper interesantes, y generan nuevas reflexiones luego. Desde ese punto de vista digo que me interesan, ¿no? Pues pasamos a la octava. Yo ni me acuerdo cuál es. Ah, sí. ¿Cuál de estos enunciados se corresponde menos con el tema o la materia de facsímil? A, todas las familias son infelices de la misma manera. B, las relaciones de pareja siempre acaban mal. C, recibimos una educación de mierda. D, puede que tener hijos esté muy bien, pero tener padres es una putada. E, puede que coger, follar, esté muy bien, pero tener pareja es una manera de complicarse la vida. F, hace ya mucho tiempo que todos que pensábamos que era literatura está hecho añicos. G, el tema de un libro siempre es, en última instancia, el lector que proyecta en él sus propias desdichas. Ya, mira, yo quiero saber cómo respondes tú a estas preguntas. Ah, bueno, luego, yo sí que luego... Se corresponde menos, o sea, sí, creo que con la A, la que menos... con la A no me siento tan interesado, ¿no? O sea, si tuviera que pensar el libro y resumirlo, creo que no pensaría en la A, no pensaría en la E tampoco. O sea, porque justo hay un deseo de Sí. reconstruir el discurso amoroso que es muy importante y que justamente lidia con el fracaso, pero no hay descreimiento previo, ¿no? O sea, y luego, claro, eso estaría entre esas dos. Vale, como aparte este tiene demasiadas respuestas,
Sí. Demasiadas respuestas posibles. Tienes muy parados. Pues pasemos al 9. Señale cuáles entre las siguientes frases extractadas de los comentarios que ha recibido Facsímil, de esa crítica a la que has aludido antes, pueden ser eliminadas porque no agregan información o no guardan relación con el libro. Aquí puedes, o cualquiera, ¿eh? Son todos frases que se han dicho sobre el libro, no se ha dicho yo. A. Facsímil aborda el fracaso de un sistema educativo que ha perpetuado las desigualdades y precarizado la experiencia. Esto te sonará. Espérate. Porque no agregan información o no guardan relación con el libro. Ya. Exacto. Es decir, que te parecen ajenas al libro, aunque sean plausibles, pero que no te parecen relacionadas con el libro. B. Facsímil es una demostración de que el vínculo literario, la lectura, es siempre un asunto de dos, el autor y el lector, o de muchos, porque el lector es potencialmente infinito y diverso. C. No hay sino que aplaudir el valor de Alejandro Zambra, que se ha alejado de las zonas más confortables de la narrativa para adentrarse en los siempre espinosos terrenos de la experimentación artística. D. Hoy en día la literatura en español, y me atrevería a decir en Occidente, donde Chile es una tesis obediente de la regla, predomina mayoritariamente una maqueta prefabricada como estructura de novela inserta en un mercado hipermanipulado por estereotipos, donde la originalidad es normalmente castigada. Y E. Aunque los argumentos de Facsímil pueden seguirse sin dificultad, es importante tomar en consideración que la forma de elaboración elegida por el autor no es gratuita y responde a un interés particular en que el concepto del libro sobresale por encima del contenido de la obra. Toma ya. F. No. O sea, si trato en serio, creo que... Todo esto son frases que están dichas sobre tu obra, sobre tu libro. Y yo querría decir las que tú, digamos, no escogerías en ningún momento para armar un dossier de prensa de tu novela. Pueden ser todas. Pero es que me pones en una perspectiva muy peligrosa. Hipotética, ¿no? No peligrosa. Como... que zonas iluminan, ¿no? O sea, como... Creo que lo que menos me interesaba destacar es lo que más evidentemente se destaca, ¿no? Que es la originalidad. O sea, pero porque llegué por otro camino. Sin embargo, me parece que para presentar el libro está muy bien señalar su particularidad, porque realmente es un libro raro. O sea, creo que está de moda hablar de los libros que no tienen género, ¿no? Y es natural e incluso, no sé, uno, ¿hasta cuándo, no? O sea, se podría preguntarse, o sea, si hoy día está puesto en duda el género de forma tan sistemática, por qué la prensa cultural y la academia y en todas partes se sigue hablando con tanta seguridad de géneros literarios, ¿no? O sea, yo creo que ya viene una generación un poco aburrida de esa discusión, ¿no? O sea, de si esto es poesía o es cuento o es narrativa. Todas las frases me parecen que apuntan hacia eso, ¿no? Hacia la originalidad y yo no la rechazaría por eso, porque me parece que así como están las cosas, es bueno entrar. Pero creo que el libro sí depende mucho de su decodificación, digamos, ¿no? O sea, creo que si este es un libro, también es un lugar común, esto de que el lector es el que... O sea, no es un lugar común, es cierto, pero se simplifica mucho esa idea, ¿no? De la teoría de la recepción, así entendida muy inicialmente. A mí me parece que, claro, este libro te obliga a tomar decisiones y, por ejemplo, cuando hay gente que dice, bueno, igual marcaba las opciones, ¿no? Me parece que esa es una buena manera de leerlo, por ejemplo. Pero hay gente que me decía, bueno, mira, qué tonto, yo me puse a marcar las opciones. Y a mí, sin embargo, este tipo de lectura me gusta. O sea, me gusta por lo que tiene de... O sea, creo que el primerísimo origen del libro
tenía que ver con las ganas de definir ciertas palabras subjetivamente, ¿no? O sea, como para ti la palabra, claro, la palabra, eh, cada palabra significa algo distinto, subjetivo, ¿no? No sé, pues nosotros, por ejemplo, la palabra solidaridad, ¿no? ¿Qué te evoca, ¿no? O sea, uno pensaría para un chileno una opción es la idea de la solidaridad en la que nos criamos en los años 80 con la televisión, ¿no? En los terremotos, en las inundaciones. Una idea como televisiva de la solidaridad. Y paralelamente estaba la Vicaría de la Solidaridad y los abogados que luchaban por que los familiares encontraran a sus desaparecidos. O sea, digo, esa misma palabra podría tener esos dos rincones, o sea, pero también tiene un significado subjetivo. ¿Qué es lo que creo valida la literatura en primera persona, ¿no? O sea, que la literatura en primera persona que supone, claro, que supone una subjetivización máxima de cuestiones que todos podemos reconocer. O sea, creo que eso está muy mal contado en general, lo autobiográfico, porque si tú lees literatura en primera persona, no es porque te interese esa persona, ¿no? En sí mismo. O sea, hay muchos equívocos, digo, teóricos, pero sobre todo son inexactos en relación a lo que sucede en la lectura. O sea, yo no leo algo que esté... a mí no me interesa el autor, nunca. ¿Me entiendes? O sea, lo que tiene de farándula, digamos, lo que tiene de estrictamente... todo lo que representa o lo que dice representar tiene que ver con los efectos que genera en la representación de lo social, ¿no? O sea, entonces, si yo hablo de algo muy específico, que para ti puede ser casi imposible de entender, quizá prima tu sensación de que hay algo así de específico que tú podrías decir, y así se genera la comunicación. O sea, al reconocer en el otro, ponte tú, opacidades, ¿no? Que creo yo también que es como la base del amor, digamos, ¿no? Bueno, en fin, es un temazo. Pero en principio, claro, yo creo que es una manera de entrar al libro inevitable porque está todo muy clasificado. Entonces, de alguna manera, todas estas frases insisten en su especificidad. Y yo creo que sí la tiene. O sea, que incluso algo que lo puede condenar, porque mucha gente seguramente lo descalifica por eso, digamos. Esto no es una novela, esto no... A mí me pasaba con Bonsai que me gustaba mucho que dijeran que no era una novela. O sea, como, esto no es una novela. Bien, decía yo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Solo nos quedan 4. Señala cuáles entre las siguientes frases extraídas de una entrevista que te hicieron hace un par de años pueden ser eliminadas porque no guardan relación con facsímil. Es decir, son afirmaciones tuyas, todas plausibles, pero que digamos, que ves ajenas a lo que te planteaste cuando escribiste plausible. La entrevista es posterior a haberlo escrito. A. Un cuento funciona de forma muy parecida a un chiste, pero el cuento generalmente tiene un autor y el chiste no. Por ahí se podría postular o deducir algo a la hora de enseñar literatura. B. Lo que más detesto es el periodismo de los cazadores de tendencias, toda esa presión normalizadora de hay que escribir así o se está escribiendo así. C. La idea de público es un lastre, la idea de obra es un lastre, no sirven de nada, esto ya lo has dicho. D. Leo porque bailo mal, o quizás bailo mal porque en vez de ensayar me lo paso leyendo. En la literatura el género es siempre fluido. Otra cosa es que se siga hablando de poemas, cuentos y novelas y ensayos, aunque nadie sepa a ciencia cierta qué es un poema, un cuento, una novela o un ensayo. Y F, el otro día vi
una película en que preguntaban por la diferencia entre ficción y no ficción y la respuesta me pareció perfecta, $1. La literatura actual es tan diversa y abundante que uno podría salir a buscar ejemplos para demostrar casi cualquier cosa. Cada una de estas respuestas, Alejandro, podría dar lugar a un extenso ensayo. Pero, digamos, ¿cuál te parecería que es la menos pertinente para aludir o para leer a Facsímil? La menos pertinente es la D, sin duda, porque también es una frase que quiso ser un chiste que no resultó. Es un mal chiste, de hecho, me reí por vergüenza. Y creo que también... no, sí, la B también, pero es como un lado mío que lo encuentro súper... que me interesa menos ahora, ¿no? O sea, creo que era muy evidente esa lucha cuando escribía sobre literatura. Y que quizás si escribiera sobre literatura ahora todas las semanas, volvería a interesarme esa discusión, ¿no? Porque creo que sí, pues hay mucha necesidad de... O sea, es muy raro, pues la literatura es un espacio de tanta libertad y a la vez pareciera haber tanta necesidad de reglas, ¿no? Pero es una regla, una necesidad aparente, creo yo, ¿no? Entonces, el cazador de tendencias me parece tan detestable porque es como el que indica lo que hay que escribir, pero el cool hunter, ¿no? O sea, el que dice qué es lo cool, ¿no? Creo que eso echa a perder muchos libros que podrían haber sido muy buenos. O sea, la necesidad de estar a la altura de lo que se espera, creo que es muy anticlimática. O sea, que los libros que me gustan, si tienen algo en común, que son muchos y muy distintos entre sí, pero si tienen algo en común es como una cierta voluntad de desafinar, digamos, o sea, de transmitir algo personalísimo que no puede ser clasificado tan fácilmente, ¿no? Entonces, claro, pero tú lo ves también así como profesor y cuando he hecho clases, talleres, ese tipo de cosas, esa necesidad de reglas es súper apremiante y un poco angustiante para uno. Entonces, he logrado, creo yo, darle una vuelta a eso, eh, evitando cosas y a la vez enfrentando otras, porque es mucho más difícil enfrentarte a un texto, a lo que tiene un texto de específico, que a lo que tiene un texto de general, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en los sueños. Está esa famosa frase de Henry James, que dice que es como contra el relato de sueños en las novelas, ¿no? O sea, tell a dream, lose a reader, algo así, ¿no? Y entonces es una idea muy, muy, ¿cómo podría decirlo? Es muy obvio lo que dice, ¿no? Pero a la vez muy poco interesante, esa prohibición. O sea, no uses sueños. Bueno, entonces, ¿qué haces con los sueños? Luego resulta que los sueños son el mecanismo narrativo más social que existe. Un pobre niño al que nunca le contaron una historia en la casa ni un chiste, igual sueña. E igual experimenta todas las mañanas una relación con el hecho de soñar. O se da cuenta que los demás sueñan. Entonces, ¿cómo no aprovechar ese conocimiento que finalmente es la literatura que todos llevamos dentro y que imitamos cuando escribimos, ¿no? Entonces digo, en Henry James quería decir otra cosa y probablemente tiene sentido lo que dice, uno siente esa retorización del sueño como mecanismo narrativo, sobre todo eh, eh, molesta a veces, se siente, pero es justo un motivo para enfrentar el sueño, no para borrarlo de los materiales con los que puedes trabajar, ¿no? O sea, eh, traducir esa regla en obedecer a la regla, creo que. Entonces está muy difícil esto de la tendencia, ¿no? Pues pasamos, nos quedan Perdón. tres. Contexto muy Poco largo. tiempo.
hay que decir, pues y las tres que quedan son las más largas. Así que vamos a ir rápido y luego dejaremos la voz a los lectores, que creo que son los que te dan la nota. La 11. Señala cuáles entre las siguientes parrafadas pueden ser eliminadas porque apenas guardan relación con facsímil. Las tres preguntas anteriores están ligadas. A, como la de Bolaño, la obra de Alejandro Zambra está escrita desde la mala conciencia de haber desertado de la poesía. Como ocurre con Amberes en la obra de Bolaño, en facsímil también se reconocen las contorsiones del poeta que se revela contra su destino de novelista. B. Da risa ver, de un tiempo a esta parte, cómo los escritores y escritoras pertenecientes a la franja generacional de Alejandro Zambra parecen haber descubierto la maternidad y la paternidad. Parece como si se tratara de un invento moderno, que estuvieron tan ocupados en ser hijos que lo de ser padres parece haberles tomado por sorpresa. C. Tanto como su pasado de poeta, en facsímil se reconoce la vieja dedicación de Zambra al reseñismo y al comentario de libros. El libro es una melancólica reflexión sobre los límites de la lectura, de la comprensión, un ajuste de cuentas con la crítica, en definitiva. D. Entre los escritores de la generación de Alejandro Zambra es característica la apropiación subjetiva y sentimental de la experiencia política. Una deserción de la militancia política en favor de modulaciones más o menos afortunadas de la tristeza, el resentimiento o la rabia, también de la culpa y la inocencia. Y E. La centralidad que de un tiempo a esta parte ocupa en la narrativa contemporánea la cuestión de la relación entre padres e hijos, entre educadores y educandos, tiene que ver con el hecho de que la cuestión central en nuestra cultura es la de la herencia. Las propuestas literarias del momento se pueden dividir entre las que asumen la dimensión política de esta cuestión o las que se limitan a plantearla en términos personales. Aquí ya nos ponemos más densos y sí, en principio me interesan todos los temas, pero al ponerme en la posición de cuál se arranca más de facsímil, sí, como que dejo de leerlo, ¿no? O dejo de entender eso se trata, sí, sí. O sea, todo me interesa. Tal vez lo de la B podría ser o bien me parece más interesante esa discusión, aunque el tono de sospecha también creo que solicita más texto, ¿no? Yo si alguna crítica leería la crítica, es como se aleja de los textos. O sea, recuerdo haber leído esa frase, pero no recuerdo quién la dijo. ¿Quién la dijo? ¿Lo dijiste tú? No se dicen las fuentes. Pero no, pero no sé si era un texto más largo o no, pero en el fondo sí creo que hay algo ahí que yo mismo podría compartir, me podría poner en ese ámbito de sospecha, porque creo que hay algo en la discusión sobre la paternidad y la maternidad, primero que van por carriles separados, lo que tiene sus explicaciones, pero también su melancolía, digamos, o su tristeza ya irreparable, digamos. O sea, como hay muy poco sobre la paternidad y ahora se han publicado muchos libros sobre la maternidad y maternidad disidente o discutiendo la idea de tener o no tener hijos y se dice que se ha hablado demasiado, yo creo que no. Lo raro es que no se hablara más, ¿no? O sea, me parece que sí son temas que están en la naturaleza de lo político también. Y creo que la sospecha de la tendencia me dice muy poco en general, ¿no? O sea, a esta altura creo que son sospechas que yo mismo habría sembrado, ¿no? En algún momento. Pero a esta altura me interesa mucho más que se metan con un libro a fondo, ¿no? O sea, que se agarre una frase, se discuta, digo, no son modelos antinómicos, pero creo que está muy bien porque de otro modo se cae en lo meramente temático, ¿no? Yo sí creo que hay algo con lo temático, o sea, no lo eludo. Por ejemplo, un poema que tú y yo conocemos, de Fabián Casas, lo sé porque leí algo que tú escribiste sobre ese libro,
que se llama, ¿cómo se llama el libro? Tiene un título medio cómico, Últimos poemas en Prozac, ¿no? Y que es la historia, el poeta narra un viaje con sus hijos, unas primeras vacaciones de separado, ¿no? Al sur de Argentina. Y de pronto se pone a llorar frente a los hijos. Y creo que la niña lo consuela, ¿no? Es un poema que plantea muchísimos problemas, ¿no? Brutal, precioso. Pero bueno, después de leerlo uno dice, bueno, bueno, un padre debería llorar frente a sus hijos. No, ¿cierto? Y sin embargo, ¿por qué me gusta el poema? ¿No? Estaba dándole vuelta a estos temas, por eso te hago la respuesta larga, ya no te respondí esta. Creo que está bien difícil de contestar, pero me interesa mucho la maternidad y la paternidad y creo que sí, ese descubrimiento tardío de la condición de padre, por otra parte, tiene alguna matemática, ¿no? O sea, sí vivimos la paternidad de una forma muy distinta de como la vivieron nuestros padres. Primero, no tuvimos la suerte, algunos, de no vivirla como una imposición, ¿no? Bueno, de partida todos los hombres, salvo los de la realeza, ¿no? Que sí viven la paternidad como una imposición. Pero entonces, claro, muchos decidieron no ser padres y en general muchos fuimos padres tardíos o tardíos en relación a nuestros padres. Muchos fuimos también padrastros, muchos fuimos padres adoptivos. O sea, es una generación que ha problematizado eso. Entonces me parece que no es tan antinatural que se genere una nueva reflexión porque no lo estamos viviendo como se vivió tradicionalmente. Y también me interesa esta figura estaba leyendo recién, no quiero hacer propaganda institucional, pero estaba leyendo el libro de Máximo Rakaltani, no sé cómo se llama este señor. Está abajo, hago así porque el computador está elevado y justo ese libro está ahí, entre otros, El secreto del hijo, ¿no? Que le da una vuelta a esta figura del padre nuevo, empático, bien interesante, ¿no? Y dice él que en realidad esta nueva figura también debe incorporar la idea de secreto, ¿no? O sea, la idea de que amas a tu hijo y por lo tanto su opacidad te parece admisible, ¿no? O sea, le comprendes que hay un secreto ahí. Y un secreto que no te niegas en el cual no te niegas a indagar, pero que sí aceptas desconocer. No lo dice así, pero lo estoy resumiendo muy mal, pero pensaba en ese poema de Fabián, ¿no? Ahí hay un problema, creo yo. O sea, una discusión muy fructífera, ¿no? Lo mismo también frente al feminismo. O sea, hay un grado de la discusión. O sea, creo que hay una provocación que lleva a que, por ejemplo, escritores como yo, enfrentemos el tema de género desde otro lugar, ¿no? La discusión sobre lo masculino es interesantísima, justo porque nunca sentimos que tuviéramos que sostenerla, ¿no? Justo porque siempre primó, y creo que sigue primando, la competencia a la hora de construir relaciones entre hombres, salvo excepciones, por supuesto, ¿no? Yo lo pensaba, por ejemplo, en la definición de amistad, ¿no? O sea, cuando ves que un hombre habla de una amistad con mucho cariño por otro hombre, ahí ves cómo funcionan todas las excepciones, ¿no? Porque no es natural conseguir un grado de intimidad con otro hombre, ¿no? O sea, los hombres estábamos acostumbrados a que si teníamos un problema muy grave, lo primero era contárselo a una mujer, ¿no? O sea, digo, ese tipo de cosas, ese tipo de cambios me parecen muy, y creo que sí están en la naturaleza en la definición de la paternidad, la definición de la maternidad, creo que son problemas muy importantes.
Bueno, no contesté en absoluto la pregunta. Lo siento. Bueno, pero da igual. Son pretextos nada más. Quedan 2 preguntas, no sé si estamos fuera de tiempo. A lo mejor da tiempo de responderlas si se responden suficientemente. Lo digo porque me acompleja no dar la voz a los lectores y llevamos más de 1 hora. Como queráis, si queréis lo dejamos aquí, No, pero casi lo terminamos. ¿Apareció Silvia o no? Bueno, si no Bueno, puedo pasamos tratar a de la contestar pregunta. rápido. Yo creo que mejor termináis y hay un par de preguntas que luego os traslado, ¿vale? Pues muy bien. La Terminamos pregunta es o... más sencilla. La terminamos el publique... cuestionario. Ok, ya. La razón de que Facsímil se publique en España ahora, 5 años después de su aparición en Chile, se debe a que A, es un libro incomprensible fuera de Chile, y la publicación solo se justifica con la lógica de lo que en el mundo editorial se entiende por política de autor. Silvia, esta pregunta también te afecta, así que Para debes Silvia. responder, ¿eh? B, es un libro desconcertante que iba a desfigurar la buena imagen que con tanto trabajo se ha conseguido labrar de su autor en España y que solo tras el relativo éxito de poeta chileno cabía publicar sin demasiado riesgo por aquello de tener contento al susodicho autor. C, es un libro invendible cuya publicación solo justifica la buena y sorprendente recepción que contra toda previsión ha tenido entre la crítica. D, es un libro estupendo cuya excelencia pasó inadvertida en un principio a sus editores españoles, como por otro lado suele ocurrir con los editores españoles cuando se trata de literatura latinoamericana. E, el autor obsequió con este libro a los amigotes de Weathers y Sexto Piso, y no era cuestión de que Anagrama les estropeara la fiesta, no al menos de inmediato. Esta es una pregunta para Silvia. ¿Cuál se acerca? No, para Silvia, porque no fui yo el que publicó el libro, ¿no? Claro. Yo no soy una editorial. Pero Silvia va a dar Silvia, una... ¿qué te parece? Yo respondo mucho más breve que Alejandro. Evidentemente hay un poquito de algunas respuestas, pero es un libro que se ha publicado en el marco de la política de autor, que seguimos en Anagrama, y después lo tienes por ahí. A mí me parece un libro estupendo, sí. Es un libro estupendo, no es que pasara la excelencia inadvertida, pero cuando hay algo estupendo, pues un editor lo quiere. Y por suerte, Alejandro estaba en posición de dárnoslo. Así que eso es. Muy bien, Silvia, gracias. ¿Has visto lo que es responder breve, Alejandro? Parece mentira. Sí. No, pero ese es siempre el problema, ¿no? La voluntad de síntesis. En la última pregunta, la revancha es mía porque es muy larga. Así que vamos a terminar con esta. Además tiene muchas respuestas. En los más de 5 años transcurridos desde la publicación original, desde la publicación original de Facsímil, su autor ha consolidado su celebridad internacional, se ha ido a vivir a México, ha fundado una familia, aquí un saludo para Yasmina y Silvestre, todo un cambio de estatus que al reeditarse Facsímil le permite pensar con indulgente melancolía. Y ahora te voy a rogar, Alejandro, que leas tú las respuestas. No porque las suscribas, solo para que las leas. Y luego dices en cuál te has sentido menos incómodo al leerla. A punto de cumplir los 40 años, era el momento de soltar una cana al aire y perpetrar una gamberrada antes de ponerme a escribir una novela como Dios manda. No tienes que comentarla, al final. B. Aquello fue una astuta forma de salirse por la tangente en el momento en el que no sabía muy bien por dónde tirar, distrayéndome con tonteras como este libro, como Tema Libre, que no deja de ser una prolongación de la misma onda, o como los guiones de Vida de Familia y La Hierba de los Caminos. C. Tú tienes que decir C. C. Vale, C. Si convenimos, como algunos se empeñan en sostener, que Facsímil es una novela, sería la última de lo que podríamos considerar mi anterior etapa como escritor, la perteneciente a la esfera de lo que yo mismo llamé literatura de los hijos. Yo mismo, Ignacio Echevarría, llamé, ¿no? Porque yo nunca llamé literatura de los hijos. No sabía yo entonces, me digo, con una sonrisa en la boca. Un artículo llamado... Sí. Sí. No sabía yo entonces, me digo con una sonrisa en la boca, que estaba a punto de saltar al otro bando, el de la literatura de los padres. Como yo mismo, citando a Mario Lebrero, decía a la altura del año 2007, mucho antes de escribir Facsímil y muchísimo antes de escribir Poeta Chileno, para hacer literatura de verdad es preciso recurrir a la literatura fraudulenta, novela sin novela, literatura sin literatura.
ya no me acuerdo dónde dije que pertenezco a la última generación de escritores chilenos que se formó en un marco, por así decirlo, nacional, teniendo por referencia a la propia literatura chilena, a los escritores chilenos. Y bueno, aquello era una manera de dar carpetazo al asunto. Ahora estoy en otra. ¿O es que nadie se quiera dar cuenta? F. F. No es verdad. No estoy en otra. Mi último libro se titula Poeta chileno. No sé cómo salir de ahí. Soy un exiliado. Tú te divertiste escribiendo esto. Todo lo que escribo son formas de volver a casa, formas de regresar allí de donde nunca he sabido salir. La poesía Chile, la poesía Chile, la poesía Chile. G, perdón papá, perdón mamá. Espérate, no me acuerdo cuál era la pregunta exactamente. No es una Al pregunta. reeditarse facsímil. Al reeditarse facsímil. Desde la perspectiva de 5 años, después de 5 años, ¿cuáles de estas cavilaciones sobre tu lectura facsímil hoy, digamos, suscribirías? Es decir, son Yo todas creo que, consideraciones, digamos, retrospectivas. yo creo que la D, o sea, me identifica esa manera de ver la escritura en general, ¿no? O sea, desobedecer a una idea de género a la que tiende naturalmente, pero por ejemplo, Poeta chileno es una novela muy novela, en la que me pareció al principio eh, que al principio como que estaba muy fuera de la novela y luego me fui metiendo mucho en la idea de novela, ¿no? Entonces creo que me contradigo si elijo esa, eh, pero claro, es complejo porque no me identifico tampoco con la idea de construir algo premeditadamente raro, ¿no? Lo que sí me interesa mucho, y creo que eso sí está en todos los libros, pucha, es una cosa horrible que no sé cómo nombrar. Es muy difícil hablar de esto, pero eh, algo tiene que ver para mí como ir en, espérate, lo puedo decir más como contando una historia, ¿no? Que, que conceptualizándolo, porque no es un concepto realmente. Pero cuando yo estudié literatura, a la altura de cuarto año, cuando estaba terminando la carrera, creo que me sentía súper incluido en la academia y que había adoptado sus usos y me sentía, por absurdo que pueda ser decirlo, merecedor de un lugar ahí, ¿no? O sea, me sentía en diálogo con esa inteligencia, ¿no? Con ese lugar, ¿no? Me gustaba ese lugar. No es que no quisiera ser escritor, siempre pololeé con la escritura, pero sí me sentía a gusto en ese lugar, ¿no? Eh, y, y fue muy importante, creo yo, un momento en que me di cuenta que todo eso no tenía nada que ver conmigo, ¿no? O sea, que me podía gustar, pero que yo no podía pertenecer a ese mundo. Yo no me sentía cómodo ahí. Que yo quería que me leyeran los que no leen, ¿no? Incluso sin entenderme, ¿no? O sea, que para mí era muy importante eh, lo comunicativo de la literatura. Quizás me doy tantas vueltas porque es muy simple lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, en el fondo, lo que quiero decir es que me importa el contacto, aunque eso no significa que quiera el contacto real, digamos, ¿no? O sea, pero me interesa como lo que tiene como lo que la literatura tiene de aquí y ahora en la lectura, ¿no? Lo que tiene de comunicación directamente. Y creo que el estilo mío, o lo que se podría entender como eso, que va cambiando de libro a libro, etcétera, tiene harto que ver con ese deseo de que claro, son como lecciones también de Nicanor Parra,
de otros autores muy distintos de Nicanor Parra, como María Luisa Bombal, o Adolfo Cub, o José Santos González Vera. Esa idea de la precisión, que es mi idea como autor, no como lector. O sea, como lector me gustan cosas muy distintas a lo que yo hago, pero como autor me interesa mucho esa clase de precisión comunicante que permite que el lector tenga la sensación de que podría entender eso de una forma incluso casi literal. Y luego que eso generara una discusión, que no estuviera el filtro de antemano puesto, ¿no? Digo, por eso hablo de la academia. O sea, no tengo absolutamente nada de antiacadémico, al contrario, suelo nutrirme mucho de esas discusiones, y sobre todo en las ciencias sociales son lecturas súper recurrentes. O sea, leo muchos estudios de campo, ese tipo de cosas me interesan mucho, los documentales antropológicos. Eh, Nunca hablo de estas cosas porque no hay un lugar donde se puedan discutir, pero sí me interesa mucho ese tipo de contacto, ¿no? Y desprecio mucho el intelectualismo caricaturesco. No el verdadero, ¿no? Sino esa como simulación de debate que es tremendamente elitista y que deja fuera a muchísima gente, pero que se complace de dejarla fuera. O sea, no creo que se pueda intentar una obra eh, masiva sin ser demagógico. No estoy diciendo que haya que intentar eso, ¿no? Pero sí creo que hay un deseo de traducir sin simplificar, ¿no? O sea, esa tensión que puede fracasar, por supuesto, pero es una tensión que yo veo en el armado de la frase, o sea, que también funciona a nivel de frase. Y es lo que me gusta de autores que no tienen nada de masivos en teoría, como Elías Canetti, ¿no? O sea que, claro, hay una serie de filtros antes de llegar a Canetti que tienen que ver, qué sé yo, con las tradiciones que... Si tú lees, hablábamos hace poco por mail de Masa y Poder, por ejemplo, es un libro muy legible, ¿no? O sea, es un libro que cualquiera podría agarrar y el tema es que justo te demora mucho en agarrarlo. Ese libro está muy lejos de muchos lectores. No estoy criticando tu labor como editor, ¿no? Lo que quiero decir es que está como en un lugar de la cultura que parece muy distante, y si es un libro que agarra a cualquiera y se da cuenta que es una definición del mundo, o sea, que es una descripción del mundo, que se vale de la literatura, pero está haciendo, por eso después da un poco de risa cuando hablan de obras ambiciosas, ¿no? O sea, yo creo que el único libro realmente ambicioso que yo he leído es Masa y Poder. O sea, es una explicación del mundo para extraterrestres, ¿no? O sea, una guía de turismo para extraterrestres, aunque seguramente preferirían no venir después de leer el libro de Canetti, pero está ahí definido el mundo, ¿no? Cómo funciona lo colectivo, cómo funciona lo individual, eh, y, y se puede entender, es muy legible. O sea, un profesor podría agarrar partes de ese libro y mostrársela a sus estudiantes de 12 años, y se generarían unas discusiones preciosas, fundamentales. Entonces, por ahí creo que, no sé por qué estoy hablando de esto, pero eh, era... ¿Por qué estoy hablando de esto? A propósito de la D, de la respuesta Sí. Ah, claro, D. o sea, que no es una voluntad de hacer, creo que en general un problema yo creo que toda la literatura que vale la pena es experimental, pero en un sentido que no la emparenta con la literatura experimental, ¿no? O sea, para hacer literatura hay que ir más allá o sea, tiene que existir esa voluntad de búsqueda, que no, que no, que no, que muchas veces no existe en la literatura experimental. O sea, en la literatura experimental muchas veces, en la mala, es muy fácil advertir el deseo de hacer algo original, el deseo de hacer algo que no se haya hecho antes, ¿no? El deseo de encontrar un espacio casi como una marca que intenta posicionarse en un ámbito específico que también es seductor por pequeño que sea, ¿no?
En cambio, no sé, si tú lees el Perec, por ejemplo, en Un hombre que duerme, que claro, hay segunda persona, pero tú lees la novela y ves que hay una, o sea, sientes que eso solo pudo ser escrito así. ¿No? Y puede que ahí haya un descubrimiento técnico, pero, y puede que sea súper interesante hablar de eso, ¿no? Técnicamente. Pero esa novela en segunda persona más bien te advierte acerca de cosas nuevas que se pueden decir a través de esa forma, ¿no? Y seguramente es una forma de la que es muy fácil apropiarse, ¿no? Por eso a mí me gustan en general ese tipo de desplazamiento, no sé, como libros que no podrían ser considerados o que no son considerados naturalmente literatura experimental, como El léxico familiar de Natalia Ginsburg, o bueno, de Canetti este libro de los caracteres, ¿cómo se llama? O El testigo oidor, ¿no? Que son libros muy sencillos y que mucha gente cuando los enfrenta dice, ah, yo podría haber hecho lo mismo. Eh, Está muy bueno eso, creo yo, esa dimensión de lo literario, porque es social sin ser demagógico, o sea, sin, sin gritonear, ¿no? Sin decirte, léeme así, ¿no? Alejandro, hay una pregunta que tiene que ver con esto que estás diciendo y enlazamos. Es de Maxwell Perkins y dice, no sé si hay... Bueno, espera, me gustaría que Alejandro pudiese ampliar un poco más la idea de lo desgenerado, como idea que rompe con los géneros narrativos convencionales y de este modo ver hacia dónde va ahora la prosa de ficción. Sí, Y hacia además de dónde. darte las gracias, te felicita enormemente por tu... Muchas gracias. No sé hacia dónde va la ficción, ¿no? Creo que ha penetrado mucho esta división ficción-no ficción, que a mí me parece medio vaporosa, ¿no? Sí me parece súper clara la diferencia, y aquí estaremos todos de acuerdo, entre un texto por encargo y un texto que se escribe con una intención artística, ¿no? O sea como sea, si tiene una cantidad de palabras y hay una fecha, es un texto distinto que si lo estás ahí boceteando y discutiendo contigo mismo. O sea, y la pregunta era otra. Me fui por No, otro lado. sobre todo la idea De lo de degenerado. romper el género, ¿no? Sí, Desgenerado. sí, yo creo que los géneros son como ropa, ¿no? Porque te pones esa ropa y siempre te queda mal. La ropa siempre te queda mal, la ropa nueva, ¿no? Pero cuando vas ahí caminando, de pronto, claro, la ropa ya empieza como a parecerse a ti, ¿no? O sea, ya es tu ropa. Y es un poco eso, ¿no? O sea, el, 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 creo que hay que enfrentar la idea de género con mucha libertad, o sea, incluso con la libertad de confirmar el género. O sea, no sé, o sea, mal haría yo hablando contra la novela, o sea, si cuántas novelas que son novelas y que podrían definirse como novelas me cambiaron la vida, o sea, sería muy cínico que yo dijera, no, estoy contra la novela. Pero claro, si tú terminas de leer La montaña mágica o Auto de fe o Las olas, no, lo primero que dices no es, después de leer, qué gran ejemplar del género novela acabo de leer, ¿no? O sea, no, te gusta el libro y el libro existe fuera de los géneros. Luego, claro, te tomas un cafecito con unos amigos y dices, mira, yo la mejor novela que leí está lo cual. Pero en realidad eso está en un lugar secundario, ¿no? El libro es libro primero. Creo que eso tiene
más allá de la discusión de escribir algo original o no, o que, digo, lo inclasificable también puede ser una moda, ¿no? Todo puede ser una moda. Lo que no significa que haya que evitar algún camino, porque Henry James dijo que no había que escribir los sueños en la novela, no significa que haya que hacerlo, ¿no? O sea, seguramente creo que es más importante si lo pones al nivel de los 3 años, 4 años, 5 años. O sea, un niño aprendió a contar chistes. Un niño aprendió a lidiar con sus sueños. Aprendió a contar chistes, que es la cosa más difícil del mundo. O sea, imagínate todo lo que hay que saber. Primero que es un relato ficticio, totalmente ficticio. Eso los niños lo entienden muy fácilmente. No necesitan que alguien les diga lo que es la ficción. Cuentan un chiste, una historia, y esa historia provoca risa. Y ven eso, ¿no? Entonces imitan eso. Y resulta que no lo imitan bien. Entonces los padres le dicen, salvo que sean imbéciles y le digan, ese chiste está mal contado. Un padre se ríe de que su hijo quiera contar un chiste. Entonces el niño cuenta el chiste y el padre se ríe. Está pasando lo mismo que se supone que tenía que pasar en teoría, ¿no? Ok. De pronto el niño se da cuenta que hay algo raro. Que el padre no se ríe del chiste, ¿no? Sino del hecho que él cuente un chiste y después se da cuenta, a propósito de eso, que lo contó mal. Y no se alegra. Trata de perfeccionarlo. Y entonces, claro, llega a entender la estructura del chiste, sin que nadie se la explique. Y luego entiende que hay distintos tipos de chistes, que son como los géneros en la literatura, ¿no? Y pueden pensarse incluso que es muy demagógico definir lo literario a partir del chiste, pero es verdadero. Los efectos son otros. Ok. No es que tú quieras unívocamente generar risa, ¿no? Puedes querer generar muchas cosas, incluso cosas innombrables, ¿no? Cuando escribes. Imposibles de calificar, de clasificar. Un chiste, sí, tiene que generar risa, ¿no? Incluso admitiendo que hay distintos tipos de risa. Pero luego te das cuenta de algo terrible y es que el niño se da cuenta de que no puede contar el mismo chiste 2 veces de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene la noción de estilo. ¿A qué voy? No a que haya que enseñarles chistes a los niños. No estaría en contra de esa idea, pero no estoy simplificándolo, sino más bien estoy contra la simplificación, que supone decirles a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, mira, la literatura es esta otra hueá, no tiene nada que ver con nada que tú conozcas. La literatura no tiene que ver con tus sueños, no tiene que ver con los chistes que te gusta contar, no tiene que ver con las mentiras que te gusta inventar jugando con tus amigos. Y ahí creo que queda la cagada, ahí se genera realmente una división, cuando un niño que tiene la misma experiencia de mundo, pero es pobre, versus un niño rico, porque tiene la misma experiencia de haber explicado los mismos fenómenos, de haber explicado el chiste, de haber dominado el chiste, de haber entendido en algo los sueños, de pasar, no sé, del periodo en que los sueños son exactamente iguales que la realidad, como cuando son guaguas, cuando son bebés, ¿no? Como que la experiencia es tan intensa para ellos como la de estar viviendo, la de estar soñando, o la de estar durmiendo. De haber pasado de ese momento hasta el momento en que te cuentan los sueños y entiendes que son complejos, que son difíciles de contar y que a veces son divertidos, que a veces son angustiantes. Toda esa experiencia que es común, llega un profesor y no estoy en contra de los profesores, ¿no? Pero muchos tuvimos esa experiencia. O sea, que llegó un profesor y nos dijo, mira, la literatura es esta otra cosa. No sabes nada de literatura. La literatura tiene estos géneros. Este es el género lírico, el género narrativo. El poema puede tener actitud carmínica, apostrófica y no sé qué más, ¿no? No estoy en contra de los conceptos. Adoro los conceptos, pero no sé, creo que llegamos a un punto, y eso sí tiene mucho que ver con Facsímil, en que, claro, leer un poema es reconocer figuras literarias. O sea, eso es bien terrible, como estás leyendo el texto y le enseñaste a tu estudiante a que detuviera la lectura en el momento en que detectaba la figura literaria. Empieza el poema de César Vallejo, metonímia, ya, se acabó. Otro poema. No,
Es ridículo, pero así se enseña muchas veces la literatura, sobre todo la buena literatura, que es muy difícil de enseñar, ¿no? O sea, creo que por ahí va lo del el problema del género, porque si somos estrictos, bueno, ¿qué pasa con la música también? Perdón, estoy hablando mucho, ya voy a terminar de... Pero es que es importante esta huevada, porque con la música, lo mismo, ¿no? O sea, tú escuchas una canción, de cualquiera, una canción buena, mala, te gusta. ¿Qué es lo primero que sabes de esa canción? Que la vas a volver a escuchar. O sea, no terminaste de escuchar la última canción de Shakira y dijiste, qué gran canción de Shakira, me gustó, no la voy a escuchar nunca más. No, sabes que vas a volver a escuchar esa canción, que te vas a fijar en la letra, en la batería, que la vas a escuchar tantas veces que ya te vas a hasta cansar alguna vez de esa canción, ¿no? Eso es exactamente lo que sabemos después de leer un poema que nos gusta. O sea, el placer está ligado a la anticipación de la repetición, ¿no? Y en este caso, lo estás leyendo y sabes que vas a volver a leerlo. Entonces, claro, es mucho más probable que vuelvas a leer un poema a que vuelvas a leer una novela, porque suelen los poemas ser más breves que las novelas, ¿no? Pero también pasa eso en la lectura de una novela, o sea, sientes, bueno, esto lo voy a leer de nuevo, ¿no? Es muy raro porque valoras el aquí ahora, la unicidad, pero también la posibilidad de que eso vuelva a suceder, ¿no? Y claro, ahí podrías definir lo poético y lo narrativo en función de la repetición. Ahí hay una diferencia. Pero en realidad, lo que yo quiero no es definir la poesía, el objetivo de leer un poema, ¿no? O sea, muchas veces nos comportamos así, como si el objetivo de un lector fuera definir algo. Y no es. O sea, si yo leo un poema, eh, no es porque quiera definir qué es la poesía, ¿no? Quiero leer un poema y después quiero leer otro y otro y otro y otro y otro. No tiene que ver con que quiera solucionar algo para siempre, ¿no? Entonces por ahí va lo del género, no tanto por sorprender o qué sé yo. Creo que los libros también tienen que atreverse a hacer lo que quieren ser y uno tiene que descubrir eso, ¿no? Perdón, me puse muy serio, pero... No, bueno, yo creo que de hecho has respondido a otras preguntas que se habían formulado con esta respuesta larga, así que bienvenida sea. Hay alguna más, pero yo creo que no tenemos mucho tiempo ya. Yo tengo toda la tarde, ¿eh? Tienes toda la tarde. No es cierto. O sea... Pues si quieres, ahí van. Hay una traductora checa que está traduciendo un fragmento de poeta chileno para una revista literaria que se llama Plap, y escogió un fragmento del comienzo de Poeta chileno sobre el encuentro del narrador con Claudia en un motel. Dice que tiene mucho humor, muchas imágenes del mundo literario, y el agente que tuvo que dar su visto bueno dijo que no quiere que se traduzca ese fragmento porque podría tergiversar la imagen de Zambra en Chequia por ser demasiado erótico. No dijo eso. Me No dijo gustaría eso. saber si Zambra está enterado de esto, si lo consultó. Sí, estoy enteradísimo. Eso me parece siempre que se supone que el autor no sabe nada de lo que su agente hizo. Al contrario, yo encontré muy raro elegir este fragmento, pero no por erótico, sino porque eligen un fragmento y no un texto entero, ¿no? O sea, porque eligen, en vez de elegir un cuento, eligen un pedacito de una novela que ni siquiera se me ocurrió que tuviera que ver con lo erótico. Además, creo que lo que va a traducir es más erótico. Ah, no sé qué va a traducir una parte de facsímil, de hecho, Sí, el primer cuento, entre exacto. comillas, de comprensión de lectura. Que también le Pero gusta no, mucho. eso fue mi También le gusta decisión. mucho, pero le extrañaba esta... No, fue mi decisión. O sea, yo pienso que no hay nada mío en esa lengua. Entonces, cuando me plantearon esto, dije, bueno, ¿por qué no traducen un texto entero? Porque además era una elección así de un pedacito de un subcapítulo, algo así, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué? Pues mira, hemos ¿Qué aclarado la conclusión? cuestión y Sí. ella se ha quedado con otra imagen.
Y después Carlos Alejandro Zambrano dice, le gustaría saber si planificas mucho el texto narrativo. Por ejemplo, él leyendo Bonsai y la vida privada de los árboles, le causa la impresión de ser textos que en la misma escritura se fueron haciendo. Sí, hay algo creo que siempre hay mucha planificación en forma de deseo, ¿no? O sea, creo que no es, o sea, lo normal es planear y que el plan fracase, creo yo. Y cambie, fracase, cambie, ¿no? O sea, tener esas entradas. Y si esos dos libros estaban muy ligados al deseo. O sea, son libros muy de búsqueda muy larga. La vida privada de los árboles es un libro que yo quiero mucho porque, porque salió también muy naturalmente en un momento muy inesperado, pero estaba ligado a planes muy anteriores y no sé, con Facsímil hay cosas que pensé 20 años atrás, entonces soy muy de bocetear, de someter una idea a un eventual desarrollo que la modifica, ¿no? Siempre la modifica. Eso es lo que más placer depara, creo yo, al escribir, como de pronto van saliendo cosas que... Creo que eso cualquiera que escriba lo ha sentido, ¿no? Como sientes que el texto era otro y te alegras de haber hecho algo que no sabías que podías hacer, ¿no? O sea, es medio enredado, pero tiene que ver con lo intransitivo, o sea, por mucho plan que haya, el texto cuando existe ya como que reniega o rechaza su plan previo. Y eso creo que es lo más atractivo para mí. Muy bien. Pues yo creo que lo dejamos aquí. No sé si quieres si tienes alguna conclusión, Ignacio, de tu examen. ¿Lo ha pasado? ¿No lo ha pasado? Sí. No, imposible. Tengo que analizar las respuestas y pasarle la nota, pero las notas se dan los lunes. Muy bien. Ah, bueno. Pero sabes que en todo caso sí yo he contestado este libro, ¿no? En algún modo, pero todavía no me libero tanto, o sea, porque siempre he tenido el plan y lo empecé a hacer de escribir un libro que se llama Hoja de Respuesta y que nace de Facsímil, pero a la vez desde otro lugar, como o sea, leyendo el ejercicio ves qué texto suscita, ¿no? La lectura del ejercicio. O sea, qué hace esas palabras, pero cuando lo he empezado a hacer, lo he pausado porque siento que todavía estoy como en el mismo circuito. Me gustaría como entender el Facsímil como un libro ajeno y a partir de eso construir otra cosa. A ver cuándo. Sí, bueno, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, muy generoso. Gracias a ti, eres muy generoso en tus respuestas y un conversador maravilloso. Uf, un monólogo insufrible esta vez. No. En la realidad esto habría sido muy distinto. Bueno, un abrazo, pues, que estén muy bien. Un abrazo bien. a todos, muchísimas gracias y con ganas de vernos pronto y de poder seguir conversando. Bueno. Un abrazo a todos. Chao. Hasta pronto.